primero fue Bizancio, después Constantinopla, la única ciudad del mundo que se encuentra dividida en dos continentes. Hacia un lado, al otro Europa. Señoras y señores, bienvenidos a Estambul. La primera parada de Estambul es Hagia Sofía, así que si estáis preparados, vamos adentro, ¿no? Bueno, pues voy a dar voy a pedir un desayuno fuerte, voy a dar la vuelta. Aquí tenéis el truco para hacerlo, que nadie sabe hacerlo todavía en los vídeos que he visto. Justo al lado de la columna de los deseos, hacia la derecha, es donde se sube al mirador de Hagia Sofía. La zona de las tumbas es un complejo que se encuentra a la salida de Hagia Sofía, todo a la izquierda, y a un recinto cerrado. Para entrar aquí hay que descalzarse. La cisterna basílica, 20 liras turcas, y no entra dentro del precio de la tarjeta del Museo de Turquía ni de la de Estambul. Ponemos rumbo ahora a ver una maravillosa puesta de sol. Creo que puede ser la mejor de la ciudad. Así que vamos a ello. Para cruzar de un lado a otro se puede hacer tanto con el vapor como con el metro subterráneo, con el Marmaray, que sale de la estación Sirkeci. Puedes cruzar desde Minonu hasta Üsküdar o hasta Kadıköy. Pero sí que es mucho mejor cruzar en vapor porque es más bonito. Bueno, señores, con nuestro té, y vamos a disfrutar un poco de la vista de la ciudad, de la Torre de Gálata, de Kizkulesi, de la Torre de la Princesa y, como no, de la mezquita. Bueno, me marcho ya para Europa, para la otra parte de Estambul, para Sultanahmet. Espero que haya gustado mi lugar preferido de Estambul, casi. La puesta de sol, imperdible. Y si os ha gustado el vídeo, pulsa like, y si queréis ver mi recorrido por Estambul, solo tenéis que seguirme.